No es un arma militar. Es un rifle de caza. Se tarda mucho más en cargar. Casi un minuto completo frente a los 3 disparos por minuto. Pero tiene mucho más alcance. Lo llamo teléfono Bell porque puedo extenderlo y tocar a alguien. ¿Puedo verlo? La mañana del ataque final, las paredes del complejo hacían que resultara difícil disparar contra los mexicanos. Los defensores tenían que exponerse como blancos para poder disparar. Cuando los tejanos se despertaron había ya muy poco espacio. Para crear la perspectiva aérea, el lugar de observación tenía que estar por encima del escenario. Esto es otra cosa. Ahora lo vemos bien. Mark Lemon, autor de El Álamo Ilustrado 1836, es uno de los principales expertos mundiales en el aspecto que tenía el Álamo durante los 13 días del asedio. Esto no es lo que esperaba. ¿Eso es el Álamo? No lo reconozco. El problema es que ya solo existe el 13% del complejo original de El Álamo. La mayor parte lo ha invadido la ciudad durante estos 170 años y resulta irreconocible. ¿Puede haber algo más emocionante? Veo una parte de la muralla. No, no es la muralla, es un paseo. Me estoy mareando. ¿Qué quieres hacer? Quiero subir allí. ¿Estás loco? ¿Por qué me preguntas siempre si estoy loco? Busco una buena toma. Y desde aquí no la conseguiremos. No veo la diferencia. Joe, yo no voy a ir. Te esperaré aquí abajo. Fue un poco decepcionante, porque no se podía distinguir la expansión de la ciudad de la misión de 1836. Requiere una imaginación casi sobrehumana imaginarse cómo era, porque hay cemento, cristal y acero por todas partes. ¿Qué os parece si subimos a ese edificio? Mi mayor problema es hacerme a la idea de que esto era un gran complejo. Esa es una de las cosas que me han frustrado durante mucho tiempo. Y antes de meterme con el relato, con quién hace qué, dónde estaba Davy Crockett y todo eso, tengo que marcar el escenario, definir el lugar físico del que estamos hablando. Soy de la misma opinión. La descripción que hizo Mark desde este punto de vista privilegiado hizo que la historia tomara vida. A excepción del tejado y una fachada nueva, la iglesia se mantiene esencialmente igual que en 1836. Y también el primer piso de un largo barracón. En la parte posterior de la iglesia todavía sigue en pie una pequeña parte de la fortificación este. Pero eso es todo lo que queda. Al coronel Travis lo mataron aquí, en la fortificación norte, que ahora es el vestíbulo de un edificio federal. Atracciones y tiendas de regalos para turistas ocupan ahora los casi 160 metros de fortificación oeste. Y la fortificación sur, donde estaba la entrada principal, es ahora una calle y un aparcamiento frente a un hotel. Hay que recordar lo importante que es plasmar bien la historia. Hacerlo mal quitaría valor a lo que soportaron estos valientes. Era absolutamente claustrofóbico. Fue como decir a 189 hombres que defiendan una pista de Fórmula Indy. Estaban condenados, no había esperanza. Aunque pueda resultar extraño, la geografía del Álamo Real no es adecuada para filmar una recreación precisa. Bill tiene otra idea en mente. Explica que en Texas existe más de un álamo. Las películas han tergiversado muchos hechos para favorecer el espectáculo, pero también han mostrado correctamente algunos detalles. Los productores de la película El Álamo, de 2004, se aseguran de mostrar correctamente el lugar. Por suerte, el decorado todavía se conserva en una finca privada de Dripping Springs, Texas, a 120 kilómetros de la ubicación original. Entrar en este decorado es como retroceder en el tiempo. Fijaos qué sitio. Es mejor que el Álamo auténtico. El escenario incluye la reconstrucción de una parte de San Antonio de Béjar. Era la mayor población y el centro político del Texas de 1836.
Pese a la creencia popular, no estaba en mitad de ninguna parte. Es uno de los errores más comunes sobre el Álamo por parte de John Wayne y de otras fuentes. La recompensa no era el Álamo en sí, sino la ciudad. Como el fuerte defendía a San Antonio, se pensaba que quien controlara el Álamo controlaría la ciudad. Un pensamiento por el que muchos estaban dispuestos a arriesgar la vida. Por supuesto, se quedaron pronto sin elección. Santa Anna había acudido a el Álamo con estilo napoleónico. Colocó baterías de cañones y formó un cerco que dejó atrapados a los defensores rebeldes. Es impresionante verlo sin tejado. Parece que estás viendo el auténtico. Aunque sea un decorado de película, te conmueve. Ron Jackson es autor de El legado del Álamo y una eminencia mundial en relatos transmitidos por los descendientes del Álamo. Es fantasmagórico. Me puedo imaginar cómo fue la noche anterior al ataque. Seguramente todos tenían la sensación de que en cualquier momento iba a ocurrir algo dramático, de que había muchos sueños y esperanzas que no se iban a cumplir. Ron describió cómo a lo largo de la noche los hombres escribieron cartas y testamentos con la esperanza de que encontraran estos documentos después de su muerte. Había más de 180 hombres. Eran personas de todo tipo, claro. Sí, había sombrereros, jinetes, dependientes, abogados, médicos, incluso algunos esclavos, como Joe. ¿Había esclavos? Irónicamente, el relato de primera mano más importante proviene de un esclavo llamado Joe. Fue uno de los al menos 15 defensores que sobrevivieron. El resto fue en su mayoría mujeres y niños. Testificó. El gobierno lo retuvo y contó lo ocurrido. Una de sus frases más memorables fue que los mexicanos saltaron la fortificación como ovejas. También afirmó haber visto que el comandante Travis moría al principio de la batalla debido a un tiro en la cabeza. Y que Davy Crockett murió frente a la iglesia del Álamo, rodeado de cadáveres de soldados mexicanos. Muéstrame por dónde vinieron. ¿Cuál fue el frente de batalla principal? La mañana del 6 de marzo de 1836, el grueso del ejército de Santa Anna avanzó en 3 grandes columnas hacia la fortificación norte. Unos 1.600 soldados convergieron en el punto más débil del fuerte. La cuarta y menos discutida columna era mucho menor, solo 100 hombres. Atacó la puerta principal, en la fortificación sur. Según la teoría de algunos historiadores, ese fue el primer punto de ataque. Intenta escalar esto. Aunque los soldados mexicanos llevaban escaleras, resulta evidente que podrían haber entrado en el fuerte sin ellas. ¿Así de fácil era entrar? Imagina a miles de mexicanos saltando con la misma facilidad que lo he hecho yo. Y no mido ni 1,60. El historiador Bill Chemerka quería tener una perspectiva aérea de los últimos momentos del Álamo. Para conseguirlo, la idea original era traer figurantes y rodar aquí. Pero basándose en las medidas proporcionadas por los historiadores, este lugar parecía demasiado pequeño. ¡Sigue! ¿Estoy lo bastante lejos? ¡Sigue! ¿Qué número intentas conseguir? 123. Eso es, 123. Esa mancha rosa que vemos allí es Dew. La fortificación debería llegar mucho más allá. Esto no nos sirve. Por grande que sea el decorado, sigue siendo un tercio más pequeño que el complejo original de casi 1,5 hectáreas. Aunque no era perfecto para la recreación de Bill, se podían aprender cosas de este lugar único. Imaginemos lo que ocurría aquí dentro después de que cruzaran los muros. ¿Dónde está la gente? ¿Por dónde corren los soldados? Imagina la oscuridad. Imagina ruidos fantasmagóricos. Gritos, lamentos, disparos de mosquetes, disparos de cañones. En los muros hay gente herida, gente peleando, gente a la que matan. Habría tejanos corriendo por el complejo buscando refugio. Habría soldados mexicanos corriendo detrás de ellos, persiguiéndolos. Capturarían las armas de los tejanos, las cargarían y las dispararían contra los barracones.
y la iglesia. ¿En este patio había cañones disparando? Había otro lugar al que los defensores podían ir, el exterior del complejo. Santa Anna lo había previsto y colocó lanceros a caballo alrededor del complejo para interceptarlos. Este elemento poco comentado del asedio del Álamo ha sido fuente de controversia. ¿Intentaban escapar los tejanos o era un plan de ataque suicida? Bill cree que se debe incluir ese episodio en la recreación para animar la discusión y ser fieles a lo que ocurrió de verdad. Fuera como fuera, el propio Santa Anna mostró abiertamente su admiración por el valor de los tejanos frente a una lucha sin opciones. Eso no le impidió masacrar a 300 rebeldes más en Goliad, 3 semanas más tarde. México estaba ganando las batallas, pero no iba a ganar la guerra. Al cabo de 6 semanas del final del asedio del Álamo, Sam Houston acudió al frente de 900 soldados lanzando como grito de batalla: «¡Recordad el Álamo! ¡Recordad Goliad!». Además de derrotar a los mexicanos en San Jacinto, capturaron a Santa Anna. Se concedió la independencia a Texas a cambio de la liberación del dictador. La misión era sencilla: ayudar a Bill a recrear los instantes finales del último asalto a El Álamo. La mala noticia era que el Álamo auténtico no era adecuado para grabar. La buena era que Chemerka sabía dónde encontrar una réplica exacta. Pero era un tercio menor que el original. En construir una sección, aunque fuera pequeña, se tardaría mucho y sería muy caro. Lo he estudiado y resulta inviable. Tengo otra idea. Este es el libro de Mark Lemon. Lo que hizo él fue construir una maqueta de El Álamo. ¿A qué es asombroso? Parece real. Esta maqueta es la clave de la recreación de Bill. Trasladando los detalles de la maqueta al ordenador, creando un Álamo virtual y añadiendo luego soldados y rebeldes auténticos, Chemerka se acercará lo más posible a lo que pasó de verdad. Pero para hacer que funcione, primero hay que viajar a Atlanta, el hogar de Mark Lemon y su museo del Álamo de categoría mundial. Parece absolutamente real. Es asombrosa. Si te agachas y entornas los ojos, parece real. Mark ha combinado su formación artística con su experiencia en la investigación privada para conseguir esta obra maestra. En total, han hecho falta 10 años de investigación y construcción para crearla. He tenido que estudiar planos de la época, descripciones, investigaciones, escrituras. En la película de John Wayne, corrígeme si me equivoco, ¿no salta la caballería este muro de 1,80 m? Sí. Esa es una de las razones por la que he hecho el libro. Además del tamaño, el mayor error en el decorado de cine que Chemerka quería usar para la recreación era la posición de la iglesia del Álamo. Estaba a unos 30 metros desplazada hacia adelante. Era un error. Quizá podía servir para Hollywood, pero no era real. Afortunadamente, las zonas que se necesitaban para los efectos visuales eran históricamente exactas. La fortificación norte es un desastre. ¿Qué pasó? A los tejanos no les interesaban mucho los trabajos físicos, así que no la terminaron. No tenían hombres suficientes. Los mexicanos pudieron subir por... Para crear la perspectiva aérea, el lugar de observación tenía que estar por encima del escenario. Esto es otra cosa. Ahora lo vemos bien. Mark Lemon, autor de El Álamo Ilustrado 1836, no es un arma militar. Es un rifle de caza. Se tarda mucho más en cargar. Casi 1 minuto completo frente a los 3 disparos por minuto. Pero tiene mucho más alcance. Lo llamo teléfono Bell porque puedo extenderlo y tocar a alguien. ¿Puedo verlo? La mañana del ataque final, las He paredes... ido a la ciudad durante estos 170 años y resulta irreconocible.
¿Puede haber algo más emocionante? Veo una parte de la muralla. No, no es la muralla, es un paseo. Me estoy mareando. Es uno de los principales expertos mundiales en el aspecto que tenía el Álamo durante los 13 días del asedio. Esto no es lo que esperaba. ¿Eso es el Álamo? No lo reconozco. El problema es que ya solo existe el 13% del complejo original del Álamo. La mayor parte lo ha invadido. Las paredes del complejo hacían que resultara difícil disparar contra los mexicanos. Los defensores tenían que exponerse como blancos para poder disparar. Cuando los tejanos se despertaron había ya muy poco espacio.